Treceavo conversatorio del segundo ciclo de conversatorios internacionales Horizontes Humanos de CAICAM, pensarnos y sentirnos en transiciones sociales y epocales. Entonces vamos a escuchar al profesor James Andrés Pérez Montoya, de la institución Visión de las Américas de Pereira y de la Universidad Javeriana de Cali. James Andrés nos va a hablar de las épocas del medio ambiente. Quedamos atentos a tu palabra, James, y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De antemano, muchísimas gracias. Para mí es un gusto la invitación del profesor Miguel. Voy a hablar entonces, mi título es Las épocas del medio ambiente. Voy a tratar de, bueno, en 20 minutos es prácticamente pues imposible hablar de tantas temáticas ambientales, pero voy a dejar como puestos algunos problemas. Entonces, yo me voy a decir lo siguiente, porque esto va a guiar, digamos, esta charla con la que inicio. Voy a guiarme mucho en la ciencia. Es decir, yo tengo una idea y es que nosotros en los temas ambientales debemos creerle. Voy a hacer acá una afirmación un poco dura, pero la voy a matizar. En los temas ambientales debemos creerle más a los científicos, es decir, a esos hay que creerles. Más que a los políticos, más que a los religiosos y más que a los filósofos. Incluso, pues yo estudié filosofía. Ahora, a no ser que el político, el religioso y el filósofo se sumerjan en temas científicos. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de efecto invernadero, cuando hablamos de problemáticas ambientales y de contaminación ambiental, pues los expertos son los científicos y frente a ellos es que debemos apoyarnos. Yo acá tenía, solamente por poner dos ejemplos, este pensador James Lovelock, Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Este autor cumplió el mes pasado, cumplió 101 años. Es un gran científico que sacó la teoría de la hipótesis Gaia. Pues a ella no me voy a referir, pero quería poner esto como ejemplo. Y este es uno de los últimos libros de Lewis Darnell, también un científico. Se llama Orígenes, cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad. Solamente pongo estos dos ejemplos. Entonces hay que partir del hecho de que debemos creerle a la ciencia. Repito, voy a dejar algunos temas sueltos porque pues, no alcanzaríamos. Voy a hacer una proyección y a explicar algunas cuestiones para que hablemos de las épocas del medio ambiente. Entonces voy a compartir la pantalla y quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Bueno, me gustaría que Miguel me dijera si ahí ven la pantalla completa, por favor. Muy bien, la vemos, completilla. Bueno, voy a aumentarla. Muy bien, ¿esto qué es? Esta es, perdón, no empecé con la que era esta. Esta es la selva, una foto de la selva del Amazonas. Pero uno escucha mucho decir en televisión, están acabando con la selva del Amazonas. Dentro de 5 años vamos a destruir toda la selva del Amazonas. El Amazonas es el pulmón del mundo, listo, pero partimos de afirmaciones que ni siquiera las analizamos con detalle. Es decir, el mayor pulmón del mundo son los mares, no son las selvas. Ahora, no estoy queriendo decir acá que la selva no sea importante, es súper importante porque hace parte de la biosfera y hace parte, digamos, hay una gran cantidad de animales, de flora y fauna que todavía los científicos no conocen. Yo empecé haciendo la afirmación de que yo me baso en la ciencia, pero con una aclaración. Pues la ciencia tiene, digamos, una gran virtud y es que ella misma se autocorrige. Si un científico dice hoy que hay 1 millón de insectos y dentro de 5 años dice no hay 1 millón de insectos, hay 40 millones de insectos, eso, y si es comprobado, pues entonces se va a cambiar ese dato. Entonces tenemos que partir digamos, yo trabajo mucho con datos, porque es que así es que realmente, según mi criterio, uno hace un análisis serio. ¿Qué tamaño tiene el Amazonas? Para que nos hagamos una idea. La selva del Amazonas, empecemos con Colombia. Yo quiero hacer como el ejemplo con Colombia. Colombia tiene aproximadamente 1.148.000 kilómetros cuadrados y 800.000 kilómetros de mar. Ahora, cuando me dicen a mí en las noticias que quemaron tantas hectáreas del Amazonas, entonces yo a veces les pregunto a algunos, bueno, ¿y qué es una hectárea? Ah, no, yo no sé, eso es muy grande. Y yo, no, dígame qué es una hectárea.
Entonces, si no partimos simplemente de saber qué es una hectárea, de saber qué es un kilómetro cuadrado y de saber la extensión de un país y de saber la extensión también del planeta Tierra, digamos, para poder tener la idea de realmente qué es lo que nosotros estamos afectando en el planeta Tierra. Colombia tiene, repito, 1.148.000 kilómetros cuadrados y eso correspondería aproximadamente a 114 millones de hectáreas. México pues es mucho más grande pues que Colombia. No tengo acá el dato preciso, creo que lo había investigado para la charla, pero no lo encuentro en este momento, pero sí es un poco más grande que Colombia, pero pues no tiene una selva como la tiene esta parte del continente. En la Amazonía, ¿cuánto tiene? Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi prácticamente 7 veces el tamaño de Colombia, de la cual la gran parte está en el Brasil. Y ahora, cuando hablamos de hectárea, entonces yo también invito a que averigüemos qué es una hectárea y realmente cómo se está afectando el tema de la selva amazónica. Entonces, quería empezar hablando de eso, de que hay que analizar los datos, hay que creerle a los científicos, a los climatólogos, a todos los que vean. El grupo más importante del mundo, ¿cuál es? O uno de los más importantes del planeta Tierra, el IPCC. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que reúne a más de 10.000 científicos en todo el planeta Tierra. Entonces, cuando presidentes, y voy a decir acá el nombre, como Donald Trump, niegan el cambio climático, ¿cómo le vamos a creer más a Donald Trump que a 10.000 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y le vamos a creer más a Donald Trump de que no hay cambio climático y que no estamos haciendo nada y que el planeta pues no es que esté ocurriendo prácticamente casi nada y que no hay calentamiento global? No, eso hay que trabajarlo mucho. Pienso que hay una gran separación entre los políticos y los científicos y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Voy a proseguir con la siguiente. Bueno, ya vimos la selva, ahora esta es una parte de la selva, yo algunas diapositivas las voy a pasar un poco rápido. Así empieza el problema. Miren, un pedacito de la selva. Así empezamos, con pequeñas cosas. Entonces hicimos ahí un terreno y ese terreno pues ya está, digamos, ya empezamos a hacerle cambios a ese terreno. Ahora pasan años, pasan decenios y luego llegamos a esto, una carretera. Con una carretera empieza el problema ambiental. Es decir, cuando usted divide una selva, prácticamente está estableciendo ya un punto en el que el ser humano va a llegar a la selva, va a empezar a colonizar la selva y a arrasar pues con los animales y con toda la diversidad que está en la selva. En ese sentido, pues yo soy un defensor de que la Amazonía hay que protegerla y hay que establecer lineamientos precisos para que esa selva se mantenga, pero no solamente se mantenga porque la mayoría de los seres humanos somos ecólogos superficiales. Quiero que me entiendan qué significa ecólogo superficial. Es decir, nosotros cuidamos un árbol porque el árbol da oxígeno y entonces eso nos sirve a nosotros. Es decir, que cuidamos los árboles porque nos sirven a nosotros. No cuidamos el árbol en sí mismo. Eso es lo que luego se va a llamar ecología profunda. Hay una gran diferencia entre esos dos tipos de ecologías. Es decir, para la ecología profunda, el medio ambiente tiene un valor intrínseco por sí mismo, independientemente del valor que tenga la selva y los animales para nosotros. Entonces, hasta ahí, digamos, el punto de la selva. Voy a seguir porque voy a pasar acá varios años. Listo. ¿Esto de qué es? Prácticamente es monocultivo. El monocultivo es lo contrario a la biodiversidad. Eso también afecta muchísimo el cambio climático. Ahora, miren acá este cambio tan abrupto. Estamos creciendo. O sea, uno de los problemas ambientales, acá estoy mirando el tiempo, no te preocupes, uno de los problemas ambientales es el crecimiento exponencial de la población. Como mi ponencia es épocas del medio ambiente, entonces yo voy a hacer un poco también con esta afirmación que voy a hacer. Uno lee en el Antiguo Testamento, en el Génesis, creced y multiplicaos. No me voy a referir más a la cita porque la cita es más larga. Y entonces hay que mirar también el contexto en el que se dijo, pero crecer y multiplicados. No, si hablamos de época del medio ambiente, hoy ya no podemos pensar en eso. Es decir, hay que repensar el tema de crecer y multiplicados. Cada día somos más. Entonces, cada vez que tenemos un hijo,
ese hijo va a querer también una casa y va a también querer un carro, luego ese hijo va a tener otros hijos y así sucesivamente. ¿Cuántos habitantes tenía el planeta Tierra hace a 10.000 años antes de nuestra era? Tenía 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, 10.000 años antes de Cristo. Luego empezó la población a aumentar. En el 500 antes de Cristo había más o menos 100 millones de habitantes en la época, después de la época clásica griega. Esto es un promedio, porque por sobre esto no hay completa exactitud, pero más o menos un promedio. En el año 1000, en plena época oscurantista medieval, había más o menos unos 300 millones de habitantes. Y el último dato, en el año 1800, y quiero parar ahí, había 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes en el año 1800, es decir, hace 200 años. ¿Cuántos habitantes somos ahora? Yo anoche revisé el dato porque me gusta estar muy actualizado. Estamos llegando casi a los 8.000 millones de habitantes. Es decir, que en 200 años crecimos 7.000 millones de habitantes. Y los estudios demuestran que si seguimos con este crecimiento exponencial, pues vamos a llegar a los 9.000 millones de habitantes, a los 10.000 millones de habitantes. Entonces, cuando muchos critican la minería, cuando criticamos la devastación de los bosques, cuando criticamos toda la degradación ambiental que está pasando, el uso de los plásticos, sí, pero no pensamos también en que estamos creciendo cada día. Es decir, yo les hice acá el paso de la época de la selva amazónica a como está acá en este momento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miren esta ciudad. O sea, comparen la primera imagen que les mostré del Amazonas con esta imagen. Prácticamente el urbanismo. Claro que si no queremos pensar en el medio ambiente y en los animales, en el resto de animales, porque nosotros también somos animales. Es decir, Aristóteles tenía razón cuando decía que somos animales, simplemente que dijo que somos animales racionales. Ahora, si queremos solamente vivir nosotros en el planeta, creo que lo podríamos hacer con con el desarrollo de la tecnología, pero yo creo que ese no es el propósito. Yo creo que el propósito es que podamos convivir con el resto de criaturas del planeta Tierra. Acá me acuerdo una cita de Albert Schweitzer, uno de los grandes teóricos de ética ambiental, ganador del Premio Nobel de Paz, 1930 más o menos, una frase que voy a decir despacio, digamos, ¿qué es la vida? O sea, toda criatura desea vivir. Yo soy vida que desea vivir en medio de otra vida que desea vivir. Nosotros deberíamos tener esa frase, no sé, pegada en nuestra mente, pegada en la pared. Yo soy vida que desea vivir en medio de otra vida que desea vivir. Bueno, aquí sigo, digamos, con el tema del urbanismo. Bueno, tratamos de estar bien con el medio ambiente, haciendo unos pequeños bosques en medio de las ciudades, pero esto sería otro tema, porque esto realmente, es decir, este bosque no es, este parque en Nueva York, esto no es un bosque, no es una selva como el Amazonas, esto no aliviana mucho el problema como uno realmente pensaría, pero sería para otro debate. Y miremos esta impresionante imagen donde prácticamente ya no existe lo verde, ya existen, son ciudades inmensas. Entonces, si hablamos de las épocas del medio ambiente, es que tenemos que repensar la población. Yo no estoy diciendo que no tengamos hijos o como muchos piensan, pues, de que hay que crear guerras para que la población... No, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, no quiero una malinterpretación acá. Estoy diciendo que hay que repensar el crecimiento, y ese crecimiento también depende de cada uno de nosotros. Bueno, aquí ponía el ser humano, porque nosotros somos una especie entre más de 10 especies que existieron. Nosotros no fuimos la única especie, sino que fuimos la especie dominante del planeta. Ahora, yo creo, ya me quedan acá 7 minuticos, estoy viendo. Ahora, ¿cuándo empezó el problema? ¿Cuánto tiene el ser humano en el planeta Tierra? ¿Cuánto tiene el Homo sapiens? O sea, nosotros tenemos en el planeta Tierra aproximadamente 200.000 años. Quiero que tengan muy en cuenta esa cifra. Como yo les decía, es muy importante analizar cifras para no poder comparar el tiempo y las edades. Hace 200.000 años los seres humanos no es que eran tan benignos como el medio ambiente. Uno encuentra mucho en redes sociales que los antiguos cuidaban el medio ambiente, que la Pachamama, eso no es tan cierto. O sea, eso es cierto en parte y en otra parte no es tan cierto. O sea, estudios científicos han demostrado que prácticamente cuando el hombre europeo llegó a América hace 500 años, ya no existían los grandes mamíferos que habían en este continente. O sea, la labor ya la habían hecho los antiguos indígenas que vivían acá.
En Australia, hace 45.000 años en Australia, está demostrado científicamente pues, de que existían especies grandísimas en Australia y que el ser humano acabó, hace más de 45.000 años, acabó con la megafauna australiana. Es decir, la extinción que estamos haciendo no es solamente de ahora, pero hay una gran diferencia, que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué diferencia hay esa imagen que estamos viendo ahí con los seres humanos en la actualidad? La gran diferencia es que hoy en día podemos tener conciencia de que estamos haciendo un daño ambiental. Quizás, porque no lo puedo afirmar, quizás ellos que estaban, que exterminaron prácticamente con los mamuts, porque hay esta teoría que dice que fue por las glaciaciones, pero partamos del hecho de que los extinguieron y que grandes mamíferos, por ejemplo, el diente tigre de sable, por no poner más ejemplos, también los extinguió, nuestros antepasados fueron los que los extinguieron. Pero la gran diferencia es que hoy en día tenemos conciencia ambiental y que nosotros estamos empezando a tener conciencia ambiental. Yo quiero, como estos 5 minutos que me quedan, repito, yo acá llevo el tiempo en el cronómetro, reseñar lo siguiente. El Papa sacó la encíclica Laudato Si en el 2004, si no estoy mal, 2004, si de pronto me equivoco, ahorita me dan la cifra, es decir, hace relativamente poco. Eso me parece muy importante. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el Laudato Si en cuanto al tema de la población, porque el Papa no ve que hay un problema en la población y los científicos sí ven que hay un problema en el crecimiento exponencial de la población. Pero también tenemos que leer a muchos científicos como Albert Schweitzer, como James Lovelock, como muchos científicos que se han sumergido y que han mostrado realmente lo que está ocurriendo con el planeta. En ese sentido, el solo hecho de tener esta charla con el doctor Ciro, con la doctora Marta, con el doctor Miguel, eso dice mucho. El hecho de que cuando yo empecé a dar clases de ética ambiental, yo me acuerdo que alguien me decía, ¿usted por qué está dando las clases de ética ambiental? ¿Eso qué es? En una universidad pues en la que yo trabajé, o sea, yo noté como cierto comentario despectivo, ¿usted por qué está dando clases de ética ambiental? ¿Por qué no da otras clases de ética? Pero ahora estoy viendo que ya las están dando y bastante. Es decir, hay un cambio de época. Es decir, el hecho de que estemos aquí, de que las redes sociales estén metiéndose más en los temas ambientales, eso me parece loable, pero hay que estudiar, hay que conocer realmente en qué consisten los temas ambientales. Es decir, yo generalmente hago lo siguiente, analizo el problema, qué es el problema, en qué consiste el problema, y después de ese problema hay que tratar de mirar las soluciones, pero que estas soluciones no solamente se queden en el discurso, porque hemos tenido muchos discursos en el planeta Tierra. Uno de los últimos y más importantes fue el Acuerdo de París. Entonces muchos desconocen. ¿Y qué tiene que ver 1 grado centígrado con el planeta? Tiene que ver muchísimo. Por ejemplo, la temperatura toda del planeta Tierra, ¿cuál es? La temperatura del planeta Tierra es de 15 grados centígrados. Y, digamos, es la temperatura promedio del planeta Tierra, y el efecto invernadero es algo natural al planeta Tierra que hace posible que exista vida en el planeta Tierra. Pero si nosotros seguimos con este consumo exagerado, pues entonces no vamos a tener realmente una solución a estas problemáticas. Aquí me quedan 3 minuticos, entonces voy a decir lo siguiente en esos 3 minuticos. Esos problemas, esas problemáticas ambientales también comienzan con nosotros. Quiero que entiendan bien esto, y voy a poner un ejemplo personal, y disculpen acá los que me escuchen. Mi computador tiene 13 años, mi equipo de sonido tiene 25 años, el auto que tengo tiene 15 años, yo tengo camisas que tienen 12 años, mis zapatos tienen 15 años y están buenecitos. Es decir, si nosotros vamos a estar comprando cosas cada año y tratando de asimilar el consumo como los grandes países capitalistas, entonces tampoco vamos a ver realmente un avance. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir acá? Que tampoco podemos esperar que los gobiernos y que las políticas ambientales mundiales hagan algo por nosotros. No, eso tiene que empezar también con nosotros. Eso sí, si tenemos conciencia ambiental, si tenemos encantamiento por el mundo natural, porque si no tenemos conciencia ambiental, si no nos interesa el medio ambiente, entonces no hagamos nada y simplemente sigamos con esta devastación. En ese sentido, pienso que todavía tenemos tiempo, repito, esto no me alcanzaría porque pues ahorita vamos a charlar sobre el tema con los otros integrantes, ya voy a culminar, pero yo los invito a eso,
a que estudien bien las problemáticas ambientales, las estudien bien, las analicen, lean artículos científicos, sepan qué es calentamiento global, qué es cambio climático, qué es efecto invernadero, qué tamaño tiene el Amazonas, qué es la biodiversidad, en qué consisten las problemáticas ambientales y luego mirar qué soluciones podemos dar para que mejore nuestra relación con el resto de seres que vivimos en este planeta. Bueno, acá me quedan 10 segundos. Yo les agradezco mucho haberme escuchado este momentico y muchísimas gracias. Impresionante, James, tu atención al tiempo. Muchas gracias, James, por tu disertación.